La importancia de orar a Dios antes de dormir es algo que puede parecer simple, pero tiene un poder inmenso, y eso es algo que quiero que exploremos a fondo. Pero antes de sumergirnos en todo lo que significa esta práctica, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cuántas veces nos acostamos con la mente inquieta, con preocupaciones que nos siguen al día siguiente, con el cansancio del cuerpo, pero la mente todavía girando sin descanso? Ahora, imagina que pudieras soltar todo eso antes de cerrar los ojos, entregarle tus pensamientos, tus ansiedades y tus miedos a Dios. ¿No crees que descansarías mejor? ¿No crees que tu corazón sentiría una paz que tal vez hace tiempo no has experimentado? Orar antes de dormir no solo es una forma de comunicarnos con Dios, sino que también es un acto de confianza, de fe, de liberación. Es como si antes de acostarnos tuviéramos la oportunidad de dejarle a Dios el peso del día, de pedirle que cuide de nosotros mientras dormimos y de renovar nuestra fuerza para el día siguiente. No estamos solos en esta vida, y la oración es el recordatorio constante de que a pesar de lo que enfrentemos, Dios está ahí, escuchando, atento a nuestras peticiones. Es curioso cómo muchas veces nos acordamos de Dios cuando estamos en apuros, cuando todo parece ir mal. Pero, ¿por qué no hacer de la oración un hábito constante, incluso en esos momentos cotidianos, como antes de ir a dormir? Y no estoy hablando de una oración rápida o superficial, como para cumplir con un ritual. Me refiero a una conversación sincera, honesta, donde podamos abrir nuestro corazón, agradecer por el día que tuvimos, pedir perdón por nuestros errores y confiarle nuestras preocupaciones para descansar en paz. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de hombres y mujeres que hicieron de la oración parte esencial de su vida. Y no es casualidad que muchos de ellos se dirigieran a Dios en los momentos más tranquilos del día, como la noche, cuando el silencio les permitía escuchar mejor. Incluso Jesús, en varias ocasiones, buscaba momentos a solas para orar, alejándose de las multitudes y buscando esa conexión con el Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, veía la importancia de la oración en su vida diaria, ¿qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos lo mismo? Lo cierto es que la oración antes de dormir puede transformar completamente nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Puede convertirse en ese momento en el que encontramos claridad, en el que sentimos su presencia más cerca y en el que logramos finalmente descansar no solo físicamente, sino también espiritualmente. Así que, en este video, quiero que hablemos de eso, de la importancia de orar a Dios antes de dormir, no como una obligación, sino como un acto de amor, como un refugio al final del día. Hablaremos de los beneficios espirituales y emocionales, pero también de cómo esta práctica puede tener un impacto real en nuestra vida diaria. Porque al final del día, todos necesitamos un lugar donde descansar el alma, y no hay mejor lugar que en las manos de Dios. Ahora que hemos introducido la idea de la importancia de orar antes de dormir, vamos a entrar en la primera parte. Vamos a hablar de uno de los mayores beneficios que tiene este acto tan sencillo, y es la paz mental que nos brinda. ¿Alguna vez te has acostado con la cabeza llena de pensamientos? Ya sabes, esos días en los que te das vueltas en la cama porque no puedes desconectar. Piensas en el trabajo, en las preocupaciones del día siguiente, en los problemas que no has podido resolver, en las conversaciones que tuviste o que no tuviste, pero te hubiera gustado tener. Es como si tu mente se volviera un carrusel y no hay manera de apagarlo. Es ahí donde la oración entra en juego, porque cuando oramos antes de dormir, estamos de alguna manera vaciando nuestro corazón ante Dios. Estamos soltando todas esas cargas y preocupaciones, dejándolas a los pies de quien tiene el control de todo. Y lo mejor es que no tienes que resolverlo todo en ese momento. No tienes que encontrar una solución antes de dormir. Lo único que tienes que hacer es reconocer que Dios está ahí, que Él entiende tus preocupaciones y que te cuida incluso mientras duermes. ¿No es maravilloso eso? Saber que mientras nosotros descansamos, Él sigue trabajando. La paz mental no es algo que se obtiene de la noche a la mañana,
Y es cierto que no todos los días vamos a lograr desconectar completamente de nuestras preocupaciones, pero la oración es ese primer paso para dejar de tratar de controlarlo todo. A veces queremos solucionar los problemas por nuestra cuenta, sin darnos cuenta de que hay cosas que simplemente están fuera de nuestro control. Y ahí es donde la fe entra en juego. Orar antes de dormir es decirle a Dios: mira, ya hice lo que pude hoy, el resto te lo dejo a ti. Y esa confianza, ese acto de entrega, es lo que empieza a traernos paz. Además, está demostrado que, cuando logramos desconectar la mente de las preocupaciones, nuestro sueño mejora. Y no es solo que dormimos más horas, sino que esas horas de sueño son más reparadoras. Porque no es lo mismo dormir con el corazón inquieto que hacerlo con la tranquilidad de que todo está en manos de Dios. La Biblia dice en Filipenses 4:6-7: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que buscamos cuando oramos antes de dormir. Así que cuando piensas en orar antes de dormir, no lo veas solo como un deber o una costumbre religiosa, sino como un espacio donde puedes soltar todo lo que llevas dentro. Como cuando hablas con un amigo cercano y le cuentas lo que te preocupa, pero con la diferencia de que este amigo, que es Dios, tiene el poder de hacer algo con lo que le cuentas. No solo te escucha, sino que también puede actuar. Es como si al final del día le dijéramos a Dios: esto es lo que ha pasado hoy, estas son mis alegrías, mis frustraciones, mis dudas, mis miedos, te los entrego. Ahora, ayúdame a descansar en paz. Y créeme, cuando hacemos esto de corazón, cuando realmente soltamos nuestras cargas a Dios, la paz que sentimos es incomparable. Y este es solo el comienzo, porque la paz mental es solo uno de los muchos beneficios que la oración antes de dormir puede traernos. En la siguiente parte, vamos a profundizar en otro aspecto que quizás no siempre consideramos, pero que es fundamental: cómo la oración antes de dormir fortalece nuestra fe. Esto no es solo algo que mejora nuestro estado emocional, sino que también nos conecta más profundamente con Dios. Ahora que hemos hablado de la paz mental que la oración nos puede dar antes de dormir, vamos a dar un paso más profundo: cómo este simple acto de orar fortalece nuestra fe. Y es que, aunque muchas veces lo pasamos por alto, cada oración que hacemos es una manera de ejercitar nuestra fe. Piénsalo por un momento. Orar es reconocer que hay algo más grande que nosotros, que no estamos solos en el universo y que tenemos una conexión directa con Dios. Cuando oramos antes de dormir, especialmente al final de un día complicado o lleno de desafíos, estamos reafirmando nuestra creencia de que Dios está presente en nuestras vidas, que no importa lo que haya pasado durante el día, Él sigue ahí, a nuestro lado. Esto es lo interesante. Orar no siempre se trata de recibir una respuesta inmediata o de que todo cambie en un abrir y cerrar de ojos. No es como si dijéramos: Dios, esto es lo que necesito, y de repente, al día siguiente, mágicamente, todo esté perfecto. La oración en muchas ocasiones es más sobre lo que pasa dentro de nosotros que lo que sucede afuera. Fortalece nuestra fe porque, cuando seguimos orando, cuando hacemos de esto un hábito constante, estamos diciendo: Dios, confío en ti, aunque no vea una respuesta inmediata. Sé que estás trabajando, sé que escuchas, y eso es suficiente para mí. Es una de las maneras más sencillas, pero más poderosas de mantener viva nuestra fe. Porque seamos sinceros, hay días en los que nuestra fe puede tambalearse. Los problemas, las preocupaciones, las dudas, todo eso puede hacernos sentir como si estuviéramos caminando en la cuerda floja. Pero cuando nos tomamos ese tiempo al final del día para hablar con Dios, para contarle cómo nos sentimos, es como si estuviéramos reafirmando nuestra confianza en Él. Estamos diciendo: aunque no entienda todo lo que está pasando, aunque las cosas no estén saliendo como esperaba, sigo confiando en ti. Y esto es clave,
porque la fe no se trata de entenderlo todo. De hecho, muchas veces la fe es lo opuesto. Es confiar incluso cuando no tenemos todas las respuestas, cuando las cosas no tienen sentido. Es en esos momentos de incertidumbre donde nuestra fe realmente se fortalece, y la oración es el medio perfecto para mantener esa fe viva. Hay una frase en Hebreos 11:1 que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es precisamente lo que hacemos al orar. No vemos a Dios físicamente, pero sabemos que está ahí. No siempre tenemos una respuesta inmediata, pero confiamos en que Él tiene el control. Y eso en sí mismo es un acto de fe. Cada vez que nos arrodillamos o nos acostamos y cerramos los ojos para hablar con Dios antes de dormir, estamos practicando esa certeza y convicción. Y aquí está lo mejor. La fe es como un músculo. Cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Si haces de la oración antes de dormir una parte constante de tu vida, notarás cómo poco a poco tu fe empieza a crecer. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con el tiempo verás cómo esa conexión con Dios se profundiza, cómo tu confianza en Él se vuelve más firme. Además, este hábito no solo fortalece tu fe en Dios, sino también tu fe en ti mismo, porque al orar también reconoces que eres digno de recibir la gracia y el amor de Dios. Te das cuenta de que, a pesar de tus errores, de tus debilidades, de tus momentos de duda, Dios sigue estando ahí para ti. Y eso es un recordatorio constante de que vales, de que eres amado y de que tu vida tiene un propósito. Así que, la próxima vez que te acuestes a orar antes de dormir, no lo hagas simplemente por costumbre o porque hay que hacerlo. Hazlo con la intención de fortalecer tu fe, de acercarte más a Dios y de confiar, incluso cuando las cosas no estén claras. Porque al final del día, esa confianza es lo que nos mantiene firmes, es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos. Sigamos entonces con esa reflexión tan poderosa que puede venir cuando oramos antes de dormir. Porque, como te mencionaba, la oración no solo es hablar con Dios, también es ese momento perfecto para mirar hacia adentro y pensar en nuestro día, en lo que hemos hecho, en cómo hemos actuado y en lo que podemos mejorar. Y esto, créeme, es algo súper importante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo vivimos el día a día? La mayoría de nosotros pasa las horas a toda velocidad. Nos levantamos, hacemos nuestras tareas, lidiamos con los problemas que se nos presentan y cuando llega la noche estamos tan agotados que lo último que hacemos es reflexionar sobre lo que hemos vivido. Pero la oración antes de dormir es la oportunidad ideal para hacer precisamente eso, detenernos un momento y pensar: ¿cómo fue mi día? ¿Qué hice bien? ¿En qué fallé? ¿Cómo podría haber respondido mejor a esa situación difícil? Este tipo de reflexión no solo nos ayuda a mejorar como personas, sino que también nos acerca más a Dios, porque es en esos momentos de sinceridad y humildad donde Él puede obrar más en nosotros. Es como si al final del día le dijéramos: Señor, hoy hice esto bien, pero también fallé en esto otro. Perdóname por mis errores y ayúdame a ser mejor mañana. Esa actitud de reconocer nuestras debilidades y pedir su guía para mejorar es lo que realmente nos hace crecer espiritualmente. Y aquí es donde la oración tiene un poder transformador, porque no es solo un acto pasivo de hablar con Dios, sino que también se convierte en una herramienta de autoconocimiento. Al orar, empezamos a ser más conscientes de nuestras acciones, de nuestras palabras y de cómo podemos alinearnos más con lo que Dios quiere para nosotros. No sé si alguna vez lo has pensado de esta manera, pero es casi como un examen de conciencia diario. Es una oportunidad para poner en orden nuestro corazón, para soltar cualquier cosa que nos esté alejando de Dios y para pedirle que nos guíe hacia una vida más plena y más alineada con su voluntad. Y no solo eso, también es un momento para agradecer. A menudo nos enfocamos en lo que salió mal durante el día, en los problemas que tuvimos que enfrentar, pero la oración antes de dormir también es una oportunidad para hacer una pausa y decir: gracias, Dios, por todo lo bueno que me diste hoy.
porque aunque a veces los días parecen estar llenos de desafíos, siempre hay algo por lo que agradecer, aunque sea algo pequeño. Tal vez fue una conversación amable con un amigo, o tal vez simplemente el hecho de haber llegado al final del día con salud. La gratitud es clave para nuestro crecimiento espiritual, porque nos recuerda que, aunque no tengamos todo lo que queremos, tenemos lo que necesitamos, y eso es un regalo. Al reflexionar sobre nuestro día y agradecer por lo que hemos vivido, también nos damos cuenta de que, aunque no somos perfectos, estamos en un proceso. Y ese proceso es lo que Dios ve en nosotros. Él no espera que seamos perfectos de inmediato, pero sí que reconozcamos nuestras áreas de mejora y que confiemos en Él para guiarnos en ese camino. Hay una cita en la Biblia que me encanta y que creo que encaja perfectamente con esta idea de reflexionar y crecer, y es de Salmos 139, 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este versículo es como una oración en sí misma, pidiéndole a Dios que nos examine, que nos muestre dónde podemos mejorar y que nos guíe hacia un camino mejor. Así que, cuando oras antes de dormir, no lo hagas solo por rutina. Hazlo como un momento para crecer, para examinar tu corazón y para pedirle a Dios que te ayude a ser la mejor versión de ti mismo. No se trata de ser duros con nosotros mismos o de enfocarnos solo en lo negativo, sino de reconocer que siempre hay espacio para mejorar y que con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Vamos entonces a hablar de esa protección divina que obtenemos cuando oramos antes de dormir. Porque sí, la oración no solo nos da paz mental o nos ayuda a reflexionar sobre nuestro día, también es un escudo, una forma de pedirle a Dios que nos cuide durante la noche, que esté con nosotros mientras dormimos y que proteja no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y espíritu. Ahora, piénsalo de esta manera. El sueño es ese momento en el que nos desconectamos del mundo. Dejamos de estar en control, cerramos los ojos y entramos en ese estado de descanso. Y aunque descansar es algo necesario, también nos pone en una posición vulnerable. No sabemos lo que puede pasar a nuestro alrededor mientras dormimos. No tenemos el control sobre lo que ocurre en nuestras casas o incluso en nuestras vidas mientras estamos en ese estado. Y es aquí donde la oración antes de dormir se vuelve tan importante, porque estamos poniendo esa parte de nuestra vida, esa vulnerabilidad, en manos de Dios. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios promete ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Salmos 4:8, el salmista dice: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿No te parece increíble que podamos irnos a dormir con la certeza de que Dios está vigilando por nosotros? Saber que no estamos solos, que Él tiene el control de todo mientras nosotros descansamos, es un pensamiento profundamente reconfortante. Y cuando oramos antes de dormir, estamos activando esa promesa, diciéndole a Dios: aquí estoy, me pongo en tus manos, cuida de mí y de mi familia esta noche, protege nuestro hogar, guarda nuestra vida mientras descansamos. No sé si alguna vez has sentido esa tranquilidad después de orar, esa sensación de que sin importar lo que pase, todo va a estar bien, porque es justo eso lo que hace la oración. Es como si, al hablar con Dios, levantáramos un muro protector alrededor de nosotros. No es un muro físico, pero es mucho más poderoso porque es espiritual. Sabemos que hay cosas que no podemos controlar, pero también sabemos que Dios tiene el control sobre todo, y eso es lo que nos permite dormir tranquilos. Y aquí hay algo importante que quiero destacar. La protección divina no solo abarca lo físico, también cubre nuestra mente y nuestro corazón. A veces, los problemas no son las cosas externas, sino esos pensamientos que no nos dejan descansar, esos miedos que se meten en nuestra cabeza justo cuando apagamos las luces. Pero cuando oramos estamos pidiendo que Dios también guarde nuestra mente, que aleje de nosotros cualquier temor, cualquier ansiedad. Es como si, en ese momento,
pudiéramos cerrar los ojos y decir: Dios, toma mis preocupaciones, cuida de mí, no quiero llevar esto conmigo mientras duermo. Y Él lo hace. Dios promete darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso incluye nuestra paz mental mientras descansamos. Además, la oración por protección también puede extenderse a nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces nos acostamos pensando en nuestra familia, en nuestros amigos, en las personas que amamos? Queremos que ellos también estén bien, que estén a salvo, y orar antes de dormir nos da la oportunidad de pedir por ellos, de pedir que Dios los cuide, los proteja, los guarde. Porque sabemos que su protección no tiene límites, y eso nos llena de esperanza. Y aquí te va algo más. Cuando oras por protección, también estás pidiendo por tu espíritu. Estamos en una lucha constante, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. La Biblia nos habla de cómo hay fuerzas que no vemos, y la oración es nuestra arma más poderosa para combatir esas fuerzas. Cada vez que oramos, estamos declarando que Dios está de nuestro lado, que ninguna fuerza en este mundo puede contra su poder. Y eso nos da una seguridad increíble. Así que, cuando pienses en la oración antes de dormir, no lo veas solo como un acto rutinario o una simple conversación con Dios. Velo también como un escudo que te protege, que protege tu hogar, tu familia, tu mente y tu espíritu. Cuando oramos por protección, estamos confiando en que Dios es fiel a sus promesas, que Él nunca duerme ni se distrae, sino que siempre está cuidando de nosotros. Vamos a seguir entonces con algo que, como te decía, es fundamental: la gratitud en la oración antes de dormir. Porque si lo piensas bien, la gratitud es una de las maneras más directas de conectarnos con Dios. Y no solo con Él, sino también con la vida misma. Cuando agradecemos, reconocemos lo bueno que tenemos, lo que hemos recibido, y le damos valor a todo lo que nos rodea. Imagina esto: terminas el día, quizás ha sido un día pesado, tal vez no todo salió como lo planeaste, pero aún así, te tomas un momento para hacer una pausa y decir: gracias, Dios. Puede ser por algo grande, o por algo tan pequeño como haber disfrutado un momento de tranquilidad, una conversación con un ser querido, o incluso simplemente haber tenido la oportunidad de llegar al final del día con vida. Eso es lo hermoso de la gratitud. No importa el tamaño de lo que agradeces. Lo importante es el acto en sí, ese reconocimiento de que, a pesar de los desafíos, hay algo por lo que dar gracias. Orar con gratitud antes de dormir transforma por completo cómo nos sentimos. No solo estamos reconociendo las bendiciones, sino que también estamos cambiando nuestro enfoque. A veces, nos quedamos atrapados en lo que salió mal, en los problemas que tuvimos, pero la gratitud nos ayuda a cambiar la perspectiva. Nos hace darnos cuenta de que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay algo bueno, algo por lo cual agradecer. Y es aquí donde la oración se convierte en una fuente de paz y contentamiento. ¿Alguna vez has notado cómo cuando agradeces de corazón tu ánimo cambia? Es como si, al enfocarte en lo positivo, todo lo demás empezara a verse un poco más ligero. No es que los problemas desaparezcan de repente, pero tu actitud hacia ellos cambia. Y eso es lo que la gratitud en la oración antes de dormir puede hacer por ti. Es como cerrar el día con una sensación de plenitud, sabiendo que, a pesar de todo, has sido bendecido de alguna manera. Además, agradecer a Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también es una forma de reconocer su bondad y fidelidad. En la Biblia, en 1 a los Tesalonicenses 5:18, se nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Fíjate que no dice: «Dad gracias solo cuando todo va bien», sino en todo. Esto significa que incluso en los momentos difíciles podemos encontrar algo por lo que agradecer. A veces es difícil verlo, lo sé, pero si nos tomamos el tiempo de reflexionar, siempre hay algo. Y esa gratitud no solo trae paz a nuestro corazón, sino que también nos acerca más a Dios. Hay algo muy interesante que pasa cuando incluimos la gratitud en nuestras oraciones antes de dormir. Y es que, de alguna manera,
estamos cerrando el día con una actitud de agradecimiento, lo cual influye directamente en cómo nos despertamos al día siguiente. Es como si, al irnos a dormir con un corazón agradecido, nuestra mente y nuestro espíritu se prepararan para recibir el día siguiente con una actitud positiva. Nos levantamos más ligeros, más conscientes de las bendiciones que tenemos y más dispuestos a enfrentar cualquier reto con una mentalidad diferente. La gratitud también nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva más humilde, porque cuando agradecemos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos, grande o pequeño, no viene solo de nuestro esfuerzo, sino que es un regalo de Dios. A veces nos acostumbramos tanto a lo que tenemos que olvidamos que todo, absolutamente todo, es una bendición. Desde el hecho de tener un techo donde dormir hasta el aliento que respiramos, todo es un regalo. Y cuando lo vemos así, nuestra actitud hacia la vida cambia por completo. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese momento antes de dormir para agradecer? No tiene que ser una lista larga ni complicada. Puede ser tan sencillo como decir, gracias Dios por este día. No todo fue perfecto, pero estoy agradecido por las bendiciones que me diste, por las lecciones que aprendí y por tu presencia constante en mi vida. Con solo esas palabras, ya estamos transformando nuestra actitud. Ya estamos permitiendo que la gratitud llene nuestro corazón. Y claro, la gratitud no solo se trata de los momentos buenos. También podemos agradecer por los desafíos, por las pruebas que enfrentamos, porque son esas experiencias las que nos hacen crecer, las que nos acercan más a Dios y las que nos fortalecen. En Romanos 8:28 se nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso incluye lo bueno y lo difícil. Así que al orar antes de dormir podemos decir, gracias Dios por los retos que enfrenté hoy, porque sé que estás usando todo para mi bien, incluso cuando no lo entienda completamente. Vamos a continuar, y ahora vamos a tocar un punto muy interesante, cómo la oración antes de dormir nos prepara para el día siguiente. Porque aunque estemos terminando el día con esa oración, hay algo mágico en cómo nos deja listos, mental y espiritualmente, para lo que está por venir. Es como si la oración fuera un puente entre lo que dejamos atrás y lo que está por delante. Cuando nos tomamos ese momento para orar antes de dormir, no solo estamos soltando las cargas del día, sino que también estamos abriendo espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para lo que Dios tiene preparado para el nuevo día. A veces pensamos que, al acostarnos, simplemente estamos cerrando el capítulo de ese día, pero en realidad también estamos sembrando las semillas de lo que queremos para el mañana. Y la oración es como esa tierra fértil donde podemos plantar nuestros deseos, nuestras metas y nuestros sueños, pero siempre poniéndolos en manos de Dios. Imagina esto: antes de cerrar los ojos, en lugar de acostarte con las preocupaciones del día o con el temor de lo que te espera mañana, tomas un respiro profundo, hablas con Dios y le entregas todo. Le dices algo como, Señor, hoy fue un día lleno de desafíos, pero confío en que mañana será diferente. Te entrego todo lo que venga y te pido que guíes mis pasos, que me des la fuerza y la sabiduría para enfrentar lo que está por delante. Es como si, al orar, ya estuvieras preparando tu mente para levantarte con una actitud diferente, con esperanza y con propósito. Y no solo eso, también le estás dando espacio a Dios para que obre en tu vida durante la noche. Porque mientras nosotros dormimos, Dios sigue trabajando. En la Biblia, en Salmos 127:2, se nos dice que Dios da a su amado aún mientras duerme. Esto significa que incluso cuando no estamos conscientes, cuando estamos descansando, Dios sigue haciendo cosas por nosotros, sigue guiándonos, sigue abriendo caminos. La oración antes de dormir es una manera de decirle, aquí estoy, haz lo que solo tú puedes hacer mientras yo descanso. Es como un acto de confianza total, sabiendo que no tienes que hacer todo por tu cuenta, porque Dios está obrando detrás de escena. Y cuando te despiertas al día siguiente, después de haber entregado tu día,
y tus preocupaciones a Dios en oración, te levantas con una actitud diferente. Ya no cargas con las mismas preocupaciones del día anterior, porque las dejaste en manos de Dios la noche anterior. Te levantas con más energía, con más claridad, sabiendo que el nuevo día es una oportunidad para empezar de nuevo, para hacerlo mejor. Y eso, créeme, cambia completamente la manera en que enfrentas tus mañanas. A veces nos levantamos y desde el primer momento ya estamos preocupados por lo que tenemos que hacer, por los problemas que tenemos que resolver. Pero si oraste la noche anterior, te das cuenta de que no tienes que cargar con todo eso solo. Has pedido a Dios que esté contigo en ese día, que te dé la sabiduría y la guía, y eso te permite afrontar las situaciones con más calma, con más confianza. Sabes que no estás solo. Es como si la oración antes de dormir fuese ese pequeño empujón que necesitas para empezar el día siguiente con el pie derecho. Y aquí está lo interesante. Cuando haces de la oración antes de dormir un hábito constante, empiezas a notar cómo tu perspectiva cambia. No es que de repente todos tus problemas desaparezcan, pero tu forma de enfrentarlos es diferente. Tienes más paz, más claridad, porque has puesto todo en manos de Dios y confías en su plan. Otra cosa que sucede cuando oramos antes de dormir es que también estamos pidiendo a Dios que nos renueve, que nos dé fuerzas para el día siguiente. Porque todos sabemos que el cansancio no solo es físico, también es emocional y espiritual. A veces, terminamos el día agotados no solo por lo que hicimos físicamente, sino por todo lo que cargamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la oración es ese momento en el que podemos decir: Dios, renueva mis fuerzas, dame descanso para mi cuerpo, pero también para mi alma. Y lo hermoso es que, cuando pedimos eso con sinceridad, Él nos lo da. Es increíble cómo nos levantamos con una actitud diferente cuando hemos orado la noche anterior. No importa lo difícil que haya sido el día, al despertar, sentimos que tenemos una nueva oportunidad, que podemos comenzar de nuevo. La Biblia dice en Lamentaciones 3:22 a 23, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Cada día es una oportunidad nueva, y cuando oramos antes de dormir, estamos preparando nuestro corazón para recibir esas nuevas misericordias, esa nueva gracia que Dios tiene para nosotros. Así que, la próxima vez que te acuestes a orar, no solo pienses en lo que ya pasó, piensa también en lo que viene, en cómo puedes preparar tu corazón y tu mente para recibir el nuevo día con esperanza, con gratitud y con confianza en que Dios estará contigo en cada paso que des.